Has soportado un dolor que nadie ve, intentando sonreír por fuera, mientras por dentro clamas por alivio, por una respuesta, por una señal de que todo esto pasará. Y hoy esa respuesta llegó. Dios dijo: tu sanación está lista, pero necesitas hacer clic ahora. Esto no es solo un vídeo, es un llamado. Es Dios liberando la sanación ahora, rompiendo cadenas invisibles, tocando donde nadie más ha podido tocar. Si tu alma está cansada, si tu corazón ha gritado en silencio durante noches enteras, esta palabra es para ti. Usted no está solo, no fue olvidado. Y lo que hoy te duele se convertirá en el testimonio del punto de inflexión más poderoso en tu vida. El dolor que parecía el final está siendo usado por Dios como puente hacia el nuevo tiempo que está comenzando ahora. Respirar, porque hoy la sanación llega a ti. Respirar, porque hoy la sanación llega a ti. Y no es solo una sanación física, es una sanación que tocará lugares donde los remedios del alma nunca han podido llegar. Está entrando en áreas que has tratado de ocultar incluso de ti mismo. Él sabe el peso que llevas en silencio. Él está bien que decías por fuera, mientras por dentro solo querías desmoronarte. Pero Él también sabe la fuerza que tuviste para continuar aún sin ver una salida. Y por eso hoy Él dice: tu sanidad está lista, pero necesitas hacer clic ahora. Ese clic no es solo un gesto, es fe en movimiento. Es tu alma diciéndote: sigo creyendo que algo nuevo puede nacer de aquello que me hizo daño. No saldrás de este momento de la misma manera que entraste. Este dolor que intentó silenciarte está a punto de ser usado por Dios como escenario para tu renacimiento. Porque quien sobrevive a un proceso como el que usted enfrentó, no regresa con las manos vacías. Vuelve más fuerte, más maduro, más entero. Dios está tomando los pedazos rotos del mundo y dando forma a algo que nadie podrá explicar. Él no solo te está restaurando, te está reposicionando. Donde hubo vergüenza, Él traerá honra. Donde hubo humillación, Él levantará tu cabeza. Donde parecía el final, Él escribirá un nuevo comienzo tan hermoso que hasta tú quedarás sorprendido. Así que, aferraos a esta palabra. No os habéis quedado fuera. Fuiste elegido para experimentar algo que solo aquellos que han experimentado el dolor pueden realmente soportar. Tú eres la respuesta. Eres un nuevo comienzo. Estás sanando en proceso. Y lo que Dios comenzó, lo llevará a cabo hasta el final. ¿Alguna vez te has sentido atrapado en una fase de la vida que nunca termina? Como si estuvieras esperando algo que nunca parecía llegar. El dolor que insiste en quedarse, el corazón cansado, el alma pidiendo ayuda. Pero hoy, Dios dice algo que lo cambia todo. Tu sanación está lista, pero necesitas hacer clic ahora. Sí, esto es más que una frase. Es una llamada directa, una respuesta enviada desde el cielo a tu corazón en este mismo momento. No hiciste clic aquí por accidente. Nada sucede por casualidad cuando Dios quiere tratar con alguien. Y si has llegado a este vídeo, es porque el cielo se mueve. Hay algo liberado en el mundo espiritual, algo que se está derramando ahora. Sanación, restauración, renovación. Pero lo que muchos no saben es que hay un tiempo exacto para acceder a lo que Dios ya tiene preparado. Y ese momento es ahora. Lo que vas a descubrir aquí puede sorprenderte, porque quizá estás pensando que aún te va a llevar un tiempo, que aún te queda mucho camino por recorrer, que necesitas resolver todo antes de sentirte completo de nuevo. Pero Dios te está diciendo que ya no se trata de esperar. Él ya lo soltó, Él ya lo ha decidido, Él ya ha ordenado. Y cuando Dios habla, lo imposible pierde su poder. Cuando Él libera, no queda ningún dolor, no queda ningún vacío. ¿Alguna vez has tenido un momento en el que parecía que tus oraciones no llegaban al techo? ¿Alguna vez has tenido esa sensación de ser ignorado por Dios? Porque hoy Él responde, y responde con claridad. Aquí estoy, he visto, he oído, y ahora estoy sanando.
Pero hay algo importante que muchas personas ignoran. La curación no es solo aliviar el dolor, es una transformación completa, es un ciclo que se cierra con un propósito. Y esta fase que estás afrontando ahora, por difícil que parezca, es parte de este proceso. No es un castigo, es una lapidación, no es abandono, es preparación. Quédense conmigo hasta el final, porque lo que Dios está comenzando aquí necesita ser entendido con el corazón. Él te revelará detalles, pequeñas claves espirituales que quizá nunca hayas notado antes, y es por eso que necesitas escuchar cada parte con atención. Tu vida no terminará de la misma manera que empezó. Estás siendo renovado desde adentro. Se está tratando de raíz, porque lo que Dios va a hacer de ahora en adelante no solo será visible a los ojos, se sentirá en el alma. Este mensaje es para aquellos que están cansados, para aquellos que oraron tanto que incluso pensaron en detenerse, para los que creyeron y no vieron, para los que lucharon y aún no entendieron por qué tardó tanto. Pero hoy la voz de Dios resuena más fuerte que nunca. No saldrás de esto igual que entraste, saldrás más fuerte, más limpio, más renovado. Y si tu corazón comienza a sentir algo diferente al escuchar estas palabras, no lo ignores, porque es precisamente ahí donde mucha gente pierde la respuesta. Piensan que es solo otro contenido, otro mensaje, pero no lo es. Es una visita divina, es el toque de Dios, es el comienzo de tu curación. Ahora respira profundamente, porque lo que viene a continuación podría cambiar la forma en que ves esta fase de tu vida. Y tal vez, mientras escuchabas todo esto, algo dentro de ti empezó a agitarse. No fue solo emoción, no fue solo piel de gallina, fue como si una parte de ti, la que estaba olvidada o herida, hubiera sido tocada. Porque cuando Dios habla, no habla solo a la mente, habla directamente a las heridas ocultas, a las preguntas que nadie respondió, a las lágrimas que nadie vio. Y ahora quería pediros algo sencillo, pero muy importante. Si este mensaje os ha hablado de alguna manera, si alguna parte de vosotros aquí se ha conectado con todo lo dicho, escribidlo aquí en los comentarios. Podría ser una palabra, una confesión, un "estoy pasando por esto", o incluso ese "fue para mí", que lo resuma todo. Porque cuando comentas, no solo confirmas lo que Dios ya ha comenzado a hacer, sino que también te conviertes en parte activa de esta corriente de fe que está creciendo aquí. Y ya que has llegado hasta aquí conmigo, ya que tu corazón no se perdió este vídeo por nada, dale al botón de me gusta. Quizás no parezca mucho, pero es este gesto el que demuestra que quieres más mensajes como este. Esto me ayuda a comprender que al otro lado hay gente que tiene sed, hambre de palabra, de presencia, de sanación. Y esto fortalece todo lo que hemos construido aquí juntos. Y si sientes que este canal ha sido un puente entre tú y Dios, suscríbete, porque el viaje continúa. Y juntos, con cada vídeo, con cada palabra, descubrimos que no estamos solos. Verás que aquí hay una comunidad caminando junto a ti, personas reales, con dolor real, siendo sanadas por un Dios que actúa de manera viva, ahora. Así que sí, vuestra participación aquí es lo que hace que este mensaje llegue más lejos. Esto es lo que permite que otras personas que están en la misma fase que tú puedan encontrar este contenido, también recibir esta palabra sanadora. Esto es lo que difunde luz en un mundo tan oscuro. Y ahora que entiendes que Dios está tratando contigo, quédate aquí conmigo, porque lo que Él te revelará a continuación es aún más profundo. Hay algo en el proceso de sanación del que casi nadie habla, y podría ser exactamente lo que te faltaba para entender lo que estás pasando. Vamos juntos. ¿Crees que Dios puede usar un simple video para cambiar todo en tu vida hoy? Esta pregunta puede parecer demasiado atrevida, casi exagerada, sobre todo si has pasado tantos días esperando respuestas que nunca llegaron. Pero ¿qué pasaría si os dijera que los cambios más grandes no empiezan con un ruido, sino con un susurro?
que los momentos más transformadores no son los que prevemos, sino aquellos que nos toman desprevenidos en medio de nuestra rutina, en medio de nuestro cansancio. Hay gente que espera a Dios en un servicio lleno de luces, en una oración dominical, en una multitud de manos levantadas. Pero Dios también habla en el silencio de la habitación, en el tiempo frente a la pantalla, en el desplazamiento distraído en el teléfono celular. Él usa todo lo que sea necesario para alcanzar a quienes ama. Y si estás aquí ahora mismo, eso dice mucho. Hay una inteligencia espiritual detrás de este encuentro. No es cuestión de suerte, es la estrategia del cielo. Es un propósito en movimiento. Y a veces, todo lo que Dios necesita para empezar a cambiar tu vida es un clic, pero no en el sentido superficial. Es un clic en la conciencia, en la percepción, en la comprensión. Un clic que abre una nueva mentalidad, que quita la venda de tus ojos y revela lo que estaba oculto tras las escenas de tu alma. Porque la verdadera sanación empieza ahí, cuando vemos que no es el cuerpo el que está estancado, es el espíritu el que necesita ser liberado. ¿Alguna vez has notado cómo nos acostumbramos al dolor? Cómo, con el tiempo, deja de molestarte y pasa a formar parte de tu rutina. Como si fuera normal vivir así, pero no lo es. Y Dios lo sabe. Él conoce los detalles que nadie ve, los pensamientos que nadie escucha. Él sabe dónde nació el dolor, qué encubrió, qué te impidió vivir. Y por eso no solo trata los síntomas, va al origen, a la raíz, al lugar donde todo empezó a ir mal. Lo que Dios quiere hacer en tu vida hoy no es solo aliviar un problema, sino activar una liberación profunda. Porque hay curas que no son inmediatas, sino que comienzan con una revelación. Cuando entiendes la razón del proceso, el dolor ya no tiene el mismo poder. Y es precisamente aquí donde muchos se pierden el milagro. Quieren salir de la cueva, pero no se dan cuenta de que el tiempo dentro tiene una función. Forma, desacelerar, fortalecer. La mayoría de la gente busca soluciones visibles, pero lo que Dios ofrece es más profundo. Él cura donde nadie ve, donde incluso tú dejaste de jugar. La verdad oculta es que a veces Dios nos permite quebrarnos, no para humillarnos, sino para mostrarnos que la vieja estructura ya no soportaba la promesa. Fue necesario romper para poder reconstruir, y ahora estás en ese punto exacto, entre el final de lo viejo y el comienzo de lo nuevo. Una línea fina donde todo todavía parece desordenado, pero ya hay algo formándose en el interior. Y es en este punto donde muchas cosas cambian, porque cuando dejas de luchar contra el proceso y empiezas a cooperar con él, el impacto es inmediato, la curación se acelera, la mente se aclara, las respuestas aparecen, y no por magia, sino por alineación. Te alineas con lo que Dios ya está haciendo, y créanme, lo es. Incluso cuando no te das cuenta, hay algo que se esconde detrás de las cortinas. Las conexiones que parecían perdidas comienzan a reorganizarse. Las situaciones que te lastiman comienzan a ser reinterpretadas. E incluso las lágrimas que lloraste en silencio se convierten en semillas invisibles de transformación, porque no hay manera de salir igual de un verdadero encuentro con Dios. Él no solo toca para consolar, Él toca para redirigir, para desarraigar aquello que estaba paralizando su crecimiento, para limpiar lo que te impedía florecer. Y todo esto puede haber comenzado ahora, en este preciso momento, con esta palabra, con este vídeo, con este tiempo separados que nunca imaginaste que te marcaría. Se abre un viaje que comienza dentro de ti, pero se reflejará en todo lo que te rodea. Relaciones, decisiones, postura, objetivo. Es como si se levantara velo, y ahora las piezas del rompecabezas empiezan a tener sentido. Lo que una vez parecía un retraso, ahora entiendes que fue una preparación. Lo que parecía una pérdida, tal vez era protección. Lo que parecía silencio, ahora suena a atención detallada. Porque Dios nunca dejó de trabajar, solo estaba trabajando en las capas más profundas. Y si todo esto tiene sentido para ti,
Si esta conversación tocó algo dentro de ti, escribe aquí en los comentarios: Dios me está sanando por dentro. A veces, escribir esa frase es más que un gesto, es una declaración, y las afirmaciones activan lo que está latente, sacan a la luz lo que el miedo ha intentado ocultar. A partir de aquí, muchas cosas empezarán a encajar de una forma que no esperabas. ¿Conoces ese silencio que duele más que el dolor mismo? Esos días en los que rezas y sientes que el cielo está cerrado, que tus palabras se pierden en el aire y no regresan en forma de respuesta. Esos momentos en los que te preguntas si Dios todavía te escucha o si se ha dado por vencido contigo. Este tipo de silencio, que parece abandono, esconde en realidad una de las fases más intensas de la curación espiritual. No es desprecio, ten cuidado, es una planificación invisible. Aquí es cuando Dios está preparando el suelo de tu corazón para que la semilla de lo que Él ha prometido finalmente pueda florecer. A veces, lo que parece estancamiento es, en realidad, el intervalo en el que Dios está diseñando el milagro detrás de escena. Movimiento ocurre en el exterior. Las transformaciones más profundas, las que verdaderamente sanan, nacen en la oscuridad, donde nadie ve, donde solo Dios trabaja. Así como una semilla necesita ser enterrada antes de poder brotar, hay cosas en ti que necesitaron ser cubiertas por el silencio para convertirse en raíces firmes e inquebrantables. Y lo más curioso es que, incluso bajo tierra, la semilla permanece viva. Ella no grita, no se defiende, no se justifica. Ella solo confía en la temporada adecuada. Por eso, este momento en el que parece que nada sucede es precisamente el momento en el que todo se está gestando. Hay un tipo de curación que solo ocurre cuando la mente se ralentiza y el espíritu se vuelve silencioso. Y Dios, conociendo los ritmos más íntimos de tu alma, sabe exactamente cuándo cortar el ruido que te rodea para que finalmente puedas escuchar lo que importa. Es en este silencio que Él trabaja tus pensamientos, reorganiza tus sentimientos y te muestra verdades ocultas que no podrías percibir en medio del bullicio. El problema es que hemos sido condicionados a creer que Dios solo está presente cuando sentimos algo fuerte, pero eso es una ilusión. Él está presente cuando todo está en silencio, cuando te despiertas en mitad de la noche con el corazón pesado, cuando miras al cielo en silencio y sientes una lágrima correr por tu rostro sin entender por qué. Estos momentos son más espirituales de lo que piensas, porque es ahí, sin palabras, sin explicaciones, que Dios va moldeando en ti una fe que no depende del ruido, sino de la profundidad. La mayoría de las personas renuncian a sus promesas en el tiempo de silencio, y es ahí precisamente donde pierden su cura, porque confían más en lo que sienten que en lo que Dios ya ha dicho. Olvidan que Él no es un eco emocional. Él es la roca sólida que permanece, aun cuando todo parece inerte. Y lo que Él prometió no necesita ser sentido para ser real. Necesita ser creído, incluso en silencio. ¿Alguna vez has notado que a menudo los mayores cambios de mentalidad ocurren después de un período de retiro? Cuando el alma está en silencio, aparece la verdad. Es cuando dejas de correr detrás de explicaciones y empiezas a darte cuenta de que el silencio fue el método que Dios usó para sanarte del exceso, de la dependencia de respuestas inmediatas, de la necesidad de control. Necesitaba que pararas para poder ver finalmente lo abrumado que estaba tratando de resolverlo todo por su cuenta. Y es en este punto cuando el viaje comienza a adquirir otro significado, porque te das cuenta de que sanar no se trata solo de aliviar el dolor, sino de rediseñar completamente tu yo interior, una nueva manera de ver la vida, de ver a Dios, de verte a ti mismo. Es un renacimiento silencioso pero poderoso, una ruptura con viejas formas de pensar, con viejos ciclos emocionales, con expectativas frustradas. La verdadera sanación comienza cuando la semilla acepta la oscuridad, porque sabe que lo que viene es infinitamente mayor que lo que queda atrás.
Y ahí es cuando todo empieza a tener sentido. Las largas noches, las oraciones sin respuesta, los silencios dolorosos, todo era parte de una construcción invisible. Porque la fe no es un grito, es una permanencia. Y Dios no está ausente cuando está en silencio. Él simplemente cambia la forma en que actúa. Lo que parecía distancia en realidad era una zambullida. Estaba más cerca que nunca, pero estaba trabajando en áreas que aún no sabías que necesitaban sanación. Esta constatación lo cambia todo, porque cuando entiendes esto, la ansiedad empieza a perder terreno. El miedo disminuye. La desesperación ya no te define. Dejas de medir tu fe por el ruido y comienzas a apreciar el impacto silencioso de la presencia de Dios. Ese impacto que no puedes ver, pero que sientes en lo más profundo de tu pecho, en los pequeños detalles, en los reencuentros contigo mismo. Ahí es donde comienza la transformación, cuando el silencio deja de ser una amenaza y se convierte en una herramienta. Y si algo dentro de ti comienza a comprender que el tiempo de la semilla era necesario, escribe aquí en los comentarios: acepté el silencio de Dios como parte de mi sanación. Esta frase no es solo un comentario, es un hito, un punto de inflexión. Y es aquí exactamente donde comenzarán a surgir algunas revelaciones más profundas. Es difícil aceptar que el dolor pueda tener un propósito cuando todo lo que sentimos es su peso sobre nuestros hombros. Cuando los días se arrastran y el pecho se siente demasiado apretado para contener tantos sentimientos enredados, es casi imposible creer que Dios esté usando ese momento como una especie de tratamiento. Pero Él es, pero no de la manera que imaginamos. El tratamiento de Dios no viene con anestesia emocional ni con explicaciones inmediatas. Viene con el silencio, con las deconstrucciones, con verdades ocultas que solo aparecen cuando todo a su alrededor se derrumba. Crecimos creyendo que si estamos sufriendo es porque cometimos un error en alguna parte, como si el dolor fuera un castigo, como si Dios tuviera siempre una balanza en la mano pesando nuestras faltas. Pero el amor de Dios no funciona de esa manera. Él no usa el dolor para castigar, lo usa para purificar. Porque hay heridas que no cicatrizan con palabras suaves. Hay traumas que no se pueden deshacer con discursos motivacionales. Algunas curas requieren confrontación, requieren exponer lo que ha estado oculto durante años. Y este proceso, por incómodo que sea, es liberador. Dios conoce lo que ocurre detrás de escena en tu historia. Él vio cuando guardaste la verdad para mantener la paz. Él te vio soportar un dolor que nadie notó. Él vio las veces que sonreíste solo para ocultar el cansancio de luchar solo. Y ahora, en este mismo momento, Él está accediendo a esas zonas profundas que tú mismo has evitado tocar. Él está sanando lo que has aprendido a ocultar. Y duele, porque toda curación verdadera comienza con el dolor de la exposición. Aquí es donde muchas personas se retractan, sintiéndose castigadas. Pero lo que está sucediendo es exactamente lo contrario. Dios te está moldeando, tratándote, refinándote. Él está quitando aquello que te impedía crecer, que te estaba frenando emocional, espiritual y mentalmente. Y es precisamente porque Él te ama tanto que no te deja continuar del mismo camino. Él sabe lo que necesita salir y está despegando, incluso si al principio te molesta. El dolor que ahora puede no tener sentido inmediato, pero está sacando de ti todo aquello que no coincide con el propósito que tienes por delante. Dios no construye algo nuevo sobre terreno sucio. Él lo limpia primero, elimina lo viejo, lo tóxico, los años acumulados. Y este proceso, aunque parezca incómodo, es sagrado, porque mientras piensas que te estás cayendo a pedazos, Dios solo está quitando el exceso. ¿Qué es el peso? Lo transforma en ligereza. ¿Qué es el trauma? Lo convierte en testimonio. Y lo que hoy parece una pérdida, mañana será la respuesta que necesitabas para entender el camino. Aquí es donde la comprensión comienza a expandirse, cuando te das cuenta de que el dolor es también una manera que tiene Dios de comunicarte algo que quizá nunca hubieras escuchado de otra manera.
Hay momentos en los que Él necesita detener todo lo que te rodea solo para hacerte prestar atención a lo que está sucediendo en tu interior. Porque si el mundo no se detuviera, seguirías viviendo en piloto automático. Y lo automático, tarde o temprano, te alejará de la verdadera cura. Mucha gente quiere curarse, pero no quiere recibir tratamiento. Y ahí es donde Dios nos enseña la diferencia entre alivio y liberación. El alivio es temporal. La verdadera curación transforma la estructura, cambia la forma en que piensas, reaccionas y decides. Cambia la forma en la que te ves a ti mismo. Porque una vez que pasas por este proceso, ya no aceptas nada más, no más sabotajes. Ya no toleras lo que antes te dolía, porque algo dentro de ti se ha realineado. Y quizás, sin darte cuenta, ya estés en ese punto. Ya no eres el mismo de antes. Las cosas que una vez te frenaron ahora parecen pequeñas. Las palabras que una vez te paralizaron ya no tienen el mismo impacto. Los miedos que una vez gritaban ya no tienen el mismo volumen. Porque Dios inició algo en ti, y cuando Él empieza, ve a través. Todo esto puede parecer demasiado intenso, pero esta intensidad es necesaria. Porque hay dolores tan profundos que no se pueden resolver con soluciones superficiales. Y Dios, como alfarero que es, prefiere rehacer antes que remendar. Prefiere empezar desde cero antes que dejar grietas ocultas. Porque las grietas ocultas pueden comprometer toda la estructura. Y no naciste para vivir al borde del colapso. Naciste para vivir pleno. La curación no consiste únicamente en detener el dolor. Sanar es volver a vivir con verdad, con libertad, con paz. Y es precisamente por eso que esta fase no es un castigo, es una oportunidad para reconstruir. Una fase en la que Dios te está devolviendo a ti mismo. Porque durante tanto tiempo te perdiste intentando complacer, intentando mantener todo bajo control, intentando ser fuerte por fuera incluso cuando todo por dentro se estaba cayendo a pedazos. Y ahora Dios dice, basta, deja que yo me encargue de ello, déjame limpiarlo, déjame rehacerlo. Es en esta entrega que descubres lo que realmente estaba enfermando tu alma. Y a veces no era lo que te hacían, sino lo que llegabas a creer sobre ti mismo. Debido a ello, el dolor no era solo externo, se convirtió en una identidad. Y Dios viene ahora para romper este ciclo, recordarte quién eres, para devolverte la sensibilidad, la ligereza, la paz que habías olvidado que existía. Y solo porque estás en quiebra no significa que Dios dejará de usarte. Precisamente por eso Él eligió sanarte. Porque aquellos que han sido quebrantados y restaurados llevan una unción que no puede ser imitada. Lleva la verdad en su mirada. Lleva autoridad silenciosa. Y es por eso que el proceso duele tanto. Porque es real. Si algo dentro de ti entendió esto ahora, si esta parte de tu viaje tuvo sentido de una manera diferente, escribe aquí en los comentarios. El dolor está tratando lo que no sabía que necesitaba ser sanado. Esta frase puede parecer simple, pero lleva la conciencia de alguien que está comprendiendo el proceso. Hay gemidos que nadie oye, lágrimas que fluyen cuando todas las luces se apagan, y el corazón, cansado, se da por vencido en intentar ocultarlo. Hay oraciones que no salen en palabras, solo en suspiros, en largos silencios, en miradas perdidas tratando de entender dónde salió todo mal. Y aun cuando creías que estabas solo, aun cuando todo dentro de ti gritaba en secreto, Dios estaba allí. Él vio cada vez que te retirabas, no por orgullo, sino porque ya no tenías fuerzas. Él vio cuando dejaste de hablar con la gente, porque nadie parecía entender. Vio cuando el dolor se convirtió en compañía, pero más que ver, sintió, y más que sentir, actuó. Porque Dios no solo mira, Él se mueve. Y hay una verdad oculta que pocos comprenden. Mientras pensabas que estabas en el fondo, Dios ya estaba escribiendo el capítulo de tu transformación. Él no solo actúa cuando las cosas mejoran, comienza en medio de la oscuridad, y quizá aún no te hayas dado cuenta,
pero el tiempo de quejarse está llegando a su fin. Ese ciclo de largas noches, de dolor oculto, de peso en el alma, está a punto de terminar. No porque hayas forzado la salida, sino porque se activó la sanación. Es importante entender que Dios no ignora el sufrimiento, pero tampoco permite que el dolor sea tu dirección permanente. Es un Padre que acoge, pero también es un Dios que libera. Y cuando Él decide que es hora de cerrar una herida, no importa cuánto haya sangrado el pasado, la cierra con poder, con propósito, con dirección. Y lo que antes era solo un llanto oculto, ahora se convierte en un impacto clave para otros que pasarán por caminos similares. Dios está tomando tu dolor detrás de escena y convirtiéndolo en un testimonio vivo de transformación. El tiempo de gemir termina cuando entiendes que Dios ya ha dado a conocer la respuesta. Y no, esto no significa que todo a tu alrededor haya cambiado, pero dentro de ti algo se ha activado, una nueva mentalidad, una conciencia, un coraje diferente, la paz que comienza a tomar el lugar del miedo, la fe que vuelve a respirar incluso después de ser asfixiada, voz que empieza a cobrar fuerza después de tanto tiempo de silencio. Cuando el alma comienza a darse cuenta de que el llanto no fue en vano, comienza a reaccionar de manera diferente. Te despiertas diferente. Aún tienes dolor, tal vez, pero con una nueva convicción, que no ha sido olvidado, que lo vivido tenga un significado, que detrás del dolor se está construyendo algo más grande. Y esa constatación lo cambia todo, porque lo que antes era desesperación ahora se convierte en un viaje. Y empezamos a ver rastros de Dios incluso en las partes más difíciles de la historia. Y es precisamente en este punto donde muchos se detienen y dudan, porque esperan sentir algo extraordinario para creer que la respuesta ha llegado. Pero Dios no siempre actúa con rayos. A veces actúa en los detalles, en la calma que se siente después de mucho tiempo, en el nuevo pensamiento que brota de nuestro interior, en la forma en que empiezas a reaccionar de manera diferente ante las mismas situaciones. Esta también es una respuesta. Esto también es liberación. Y eso también es curativo. La respuesta de Dios no siempre es fuerte, pero es firme. Y cuando dice que ya ha liberado, es porque en el mundo espiritual las cosas ya están en movimiento. Solo necesitas alinear tu corazón con este nuevo tiempo. El momento de gemir era esencial. Él te hizo sensible. Él te rompió en pedazos para que ahora puedas ser rehecho con más verdad, más presencia, más identidad. Porque hay partes de ti que recién nacieron mientras otras morían. Y esta es la parte que pocas personas entienden, que el dolor también tiene una función. Ella expone, ella revela, ella dirige. Y ahora que ella ha hecho lo que tenía que hacer, Dios comienza a pasar la página. El paisaje puede parecer todavía el mismo, pero tu postura ya no es la misma. Y esta es la verdadera señal de que el ciclo está terminando. Cuando te das cuenta de que ya no dependes de las circunstancias para creer en la promesa. Crees porque confías. Confías porque sabes. Y lo sabes porque incluso en tus peores días algo dentro de ti permaneció en pie. Esto es fe. Esta es la madurez espiritual. Este es el comienzo de tu nueva temporada. Así que sí, Dios vio. Él vio cuando nadie más vio. Viste lo que ni siquiera tú podías expresar. Y ahora Él ya lo ha liberado. La respuesta se ha activado en tu dirección. Puede que aún no lo veas, pero empezarás a notarlo. Las señales, los detalles, las pequeñas confirmaciones. Todo esto vendrá como suaves respiraciones en medio del caos. Y tu alma lo sabrá. Porque cuando Dios responde, el alma lo reconoce. Algo cambia en el interior. Si esta parte del vídeo te conmovió de una manera especial, escribe aquí en los comentarios: mi tiempo de gemir está llegando a su fin. Decir esto no es negar lo que experimentaste, es reconocer que Dios ya ha comenzado algo nuevo, y ahora es solo el comienzo. No toda curación llega a tiempo. Algunos están en la respuesta, y esta es una de las verdades más
difíciles de aceptar cuando estamos heridos, que la sanación no solo depende de la voluntad de Dios, sino también de cómo respondemos cuando Él nos llama. Porque sí, hay momentos en los que la sanación está disponible, a solo un paso, y sin embargo no sucede. Y no es porque Dios cambió de opinión o se olvidó de su promesa. Es que hay curas que solo se manifiestan en aquellos que obedecen. Y obedecer significa muchas veces abandonar el lugar en el que ya te has establecido, aunque ese lugar todavía duela. Hay personas que realmente quieren curarse, pero no quieren desprenderse de lo que les enferma. Quieren levantarse, pero quedan atrapados en las narrativas que los mantienen abajo. Están tan acostumbrados a vivir sin blanca que han llegado a llamar a esto identidad estatal. Y ahí es donde la obediencia se convierte en un factor decisivo, porque exige acción, requiere desapego, requiere que dejes de lado las excusas y sigas adelante, incluso si no tienes todas las respuestas. En la Biblia, Jesús cura a varios enfermos, pero antes de hacerlo casi siempre hace una pregunta o da una orden. ¿Quieres ser sanado? Levántate y anda. Vete y no peques más. Esto demuestra que la curación no es solo un toque, sino un diálogo espiritual, un encuentro entre la voluntad de Dios y la decisión humana. Y es en esta reunión donde muchos se quedan estancados, porque quieren un milagro que no requiera movimiento. Quieren ser sanados, pero en su interior siguen alimentando resentimientos, apegos, repeticiones, ciclos que Dios ya les pidió que abandonaran. La verdad oculta es que hay personas que han perdido su curación porque están tan apegadas al dolor que lo han convertido en un lugar permanente. Utilizaron el trauma como muleta, el dolor como excusa, el pasado como prisión. Y Dios, siendo justo y misericordioso, incluso se acerca, incluso ofrece, incluso habla, pero Él no lo fuerza, Él invita, y quien no responde, quien ignora el llamado, quien se niega a dejar lo que debe dejar, permanece donde está. Es una elección, y por difícil que parezca, es liberador entenderlo, porque también significa que no estás atado a nada, a menos que elijas continuar. Dios ya liberó la sanidad, pero esta se revela en el momento en que dices: recibo, acepto, cambio, dejo este lugar. El impacto de esto es profundo, porque lo transforma todo. La mentalidad se alinea, las emociones se reordenan, la visión se amplía, el espíritu se fortalece, y por supuesto, obedecer no siempre es fácil. A veces el mandato de Dios te resultará incómodo porque tocará áreas que has tratado de proteger durante mucho tiempo. Requerirá que confíes más allá de lo que puedes controlar, que puedas soltar las narrativas que siempre has usado como escudo. Pero la verdad es que la obediencia es un acto de valentía. No se trata de sumisión ciega. Se trata de confiar en que Dios ve lo que tú no ves y que Él te está guiando hacia un lugar donde el dolor ya no dicta tu ritmo. La sanación es completa cuando hay entrega, cuando dices que sí, incluso cuando estás temblando, cuando te dejas ir, aún sin saber qué pasará después. Cuando actúas con fe, no es porque sientes algo extraordinario, sino porque confías en la voz que te llama. Esa es la clave. Así fue con Abraham, con Moisés, con Ana, con tantos otros que solo vivieron lo que Dios prometió, porque respondieron al llamado, aún sin entenderlo todo. Entonces, si alguna vez has sentido que Dios te llamó a romper un ciclo, a perdonar a alguien, a posicionarte de una nueva manera, a romper viejos patrones, y aún dudaste, entiende que la sanación está al otro lado de esa decisión. Lo que te detiene hoy puede ser exactamente lo que Dios está esperando que dejes ir, no para demostrarte nada, pero para liberarte de una vez por todas, porque lo que Él quiere para ti no es el mantenimiento del dolor, es la liberación total. Quizás estás un paso más cerca del cambio por el que has orado durante años, pero todavía estás esperando sentírtelo suficientemente seguro para obedecer. Y necesito recordarte con todo mi amor, no siempre te sentirás preparado, pero la obediencia no depende de la disposición, depende de la fe. Fe para salir,
para responder, para alinearnos con lo nuevo que ya ha sido liberado. Y cuando entiendes eso, todo empieza a adquirir un nuevo significado. Te das cuenta que el tiempo de espera no fue perdido, sino preparación, que el silencio de Dios no era una ausencia, sino una estrategia, que el dolor no era sino un tratamiento, y la respuesta que tanto buscabas ya estaba disponible, solo esperando tu obediencia. Si esta parte del mensaje te trajo claridad sobre algo que necesitas dejar ir, o si sentiste que Dios te habló de una manera diferente, escribe aquí en los comentarios: quiero experimentar la sanación completa sin importar el costo. A veces, declararlo es el paso más importante de tu viaje. Hay un momento en el proceso de curación del que a nadie le gusta hablar. No es el comienzo, donde el dolor aún está fresco y todos entienden su vulnerabilidad. Y tampoco es el final, donde el milagro se manifiesta y los testimonios comienzan a florecer. Es el medio, este lugar confuso, entre lo que ya no está y lo que aún no ha llegado, donde sientes que has dejado un lugar, pero aún no has entrado al nuevo. Aquí es donde muchos se dan por vencidos, porque la transición duele de forma silenciosa. Ya no duele como antes, pero todavía no alivia el dolor como debería. Es como si el alma estuviera en construcción y los escombros aún expuestos impidieran una visión clara de lo que se estaba reconstruyendo. Pero lo que quizá aún no te des cuenta es que este lugar extraño, este punto medio, ya es parte de la cura. Estás en el proceso, y el proceso no es una espera vacía, es un tratamiento continuo. Y Dios, con su precisión quirúrgica, no te sacó de ese viejo lugar para dejarte sin rumbo. Él te sacó de donde ya no había vida porque está preparando algo donde verdaderamente florecerás. Pero antes de liberarte, Él necesita asegurarse de que estés preparado para soportar lo que viene, porque lo que Él tiene que confiarte requiere estructura, y la estructura se construye en medio de la transición. Es en este intervalo que aprendes a confiar más allá de las apariencias, que te vuelvas más fuerte desde dentro, que empieces a comprender que no todas las heridas fueron un error, algunas fueron semillas, porque el que hoy sangra puede ser el que sane mañana. Dios es experto en convertir el dolor en autoridad, y lo que hoy es un recuerdo doloroso, mañana puede ser la llave que abra las cárceles de otros. No se trata solo de ti, su proceso consiste en construir algo que llegará a mucha gente. Se está generando un impacto silencioso ahora mismo mientras respiras profundamente y sigues adelante, aunque no entiendas todo. ¿Y sabéis qué más marca este punto del recorrido? La forma en que empiezas a verte a ti mismo de manera diferente. Al principio lo único que veías era debilidad, fracaso, cansancio. Ahora, poco a poco, empiezas a darte cuenta de que todavía hay fuerza dentro de ti, que a pesar de todo sigues en pie, que tu fe, aunque cansada, permanezca viva. Esta es la madurez espiritual. Es cuando dejas de esperar las condiciones perfectas para creer que Dios está actuando y comienzas a discernir su movimiento detrás de escena de tu alma. Es el tipo de fe que se construye en la oscuridad y brilla cuando llega el momento adecuado. Puede que no lo veas ahora, pero llevas marcas que serán herramientas. Cada lágrima que cayó, cada noche en silencio, cada batalla que enfrentaste en silencio, todo esto se está sumando dentro de ti. Dios no desperdicia el proceso. Él no desecha lo que te hace daño, lo transforma. Él refina, Él se reposiciona. Y cuando menos lo esperes, lo que hoy parece un desastre, tomará su lugar. Las piezas tendrán sentido y te darás cuenta que no se estaba rompiendo, se estaba moldeando. Esta transición no es un castigo, es una preparación. Lo viejo necesitaba derrumbarse para que lo nuevo pudiera tener espacio. Lo que una vez te definió ya no tiene poder sobre ti. Dios está reescribiendo tu historia con letras firmes, con un propósito claro, con una firma que solo Él tiene. Y todo comienza en medio de la carretera, donde la mayoría de la gente no quiere quedarse, pero el que se queda, cruza, y el que pasa, presencia.
porque no hay transformación sin camino, no hay victoria sin lucha y no hay cura sin proceso. Estás exactamente donde se supone que debes estar, aunque todo a tu alrededor diga lo contrario. No es el final, es la transición, y en ello Dios está haciendo florecer lo invisible. Hay decisiones que solo tendrán sentido cuando mires atrás y veas cuánto te fortaleció ese período. Por eso, por confuso que sea ahora, se está generando una revelación. Está surgiendo una nueva versión de ti, más fuerte, más consciente, más completa. Y pronto, esta versión será la respuesta para lugares que aún no han abierto. Si esta parte del vídeo te ayudó a ver con más claridad lo que sucede dentro de ti, escribe en los comentarios: estoy en medio de la transición y Dios está conmigo, porque esta conciencia lo cambia todo y prepara el corazón para lo que viene después. No todo dolor viene a detenernos. Algunos vienen precisamente a empujarnos. A veces lo que llamamos crisis es en realidad un cambio divino, un empujón desde el cielo, desde una zona que ya no tenía sentido, pero a la que todavía intentabas aferrarte, porque es natural que el alma quiera permanecer donde hay familiaridad, incluso si esa familiaridad se ha vuelto opresiva. Y Dios, con su amor constante, nos empuja cuando dudamos. Permite la incomodidad, no por crueldad, sino por estrategia. Hay dolores que no son cárceles, son puentes, y cuando cambias la manera de ver lo que estás experimentando, todo dentro de ti comienza a reorganizarse. Puede que aún no te hayas dado cuenta, pero este dolor al que te has enfrentado es el comienzo de un viaje. Ella te movió de lugares que limitaban tu visión, te hizo soltar relaciones que, en la práctica, ya no contribuían a tu sanación. Te enfrentó a verdades que habías estado evitando durante años, y aunque fue difícil, fue allí donde se activó su sensibilidad. Fue allí donde empezaste a escuchar a Dios de una manera diferente, porque hay dolores que silencian el ruido del mundo para que por fin puedas escuchar la voz que viene de dentro. El dolor solo se convierte en una prisión cuando elegimos permanecer en él como nuestra identidad, cuando alimentamos la narrativa de que todo está perdido, que nunca mejorará, que lo que pasó fue el final. Pero lo que experimentaste, por devastador que fuera, no fue un punto, fue una coma, un espacio entre una estación y otra, un intervalo donde Dios está gestando algo nuevo. Y es en este tipo de intervalo que nacen las unciones más profundas, porque hay marcas que el cielo solo da a quienes han pasado por la guerra. El sufrimiento, cuando se experimenta con conciencia, genera una autoridad que no se puede explicar, solo se puede sentir. Las personas que han sido profundamente quebrantadas, al ser sanadas por Dios, llevan algo en su mirada, en su habla, en su tacto. Tienen un impacto, tienen profundidad, tienen presencia. Y esto no proviene de la teoría, proviene de la experiencia, proviene del dolor transformado en puente, del proceso enfrentado a la sinceridad, entrega realizada incluso en la oscuridad. Por eso muchas veces Dios no deja de sufrir inmediatamente. Él no se muestra indiferente. Él está permitiendo que nazca allí, en medio de su dolor, algo que no podría surgir en ningún otro escenario. No se trata de romantizar el dolor, sino de reconocer que Dios es capaz de redimir incluso aquello que parecía sin sentido. Él no desperdicia el sufrimiento. Él lo convierte en unción, y la unción no es emoción, es peso espiritual. Es autoridad sobre algo que has superado interiormente. Cuando pasas por batallas que nadie ha visto, recibes golpes que nadie entiende. Es como si el cielo te confiara un contenido espiritual exclusivo. Y es por eso que algunas heridas duelen tanto, porque llevan consigo una misión. Y no es una misión cualquiera. Es un camino que requerirá de tu parte madurez emocional, discernimiento, sensibilidad y sobre todo empatía. Quien nunca ha hecho daño de verdad no sabe tocar a otro con compasión, pero cualquiera que alguna vez haya gemido por dentro sabe exactamente dónde
apretar y dónde aflojar. Esta conciencia cambia la manera en la que caminas. Dejas de hacerte la víctima y empiezas a reposicionarte. El dolor que te derribó comienza a ser entendido como una herramienta de enseñanza. Empiezas a darte cuenta de que lo que te desgarró también te reveló, que el fondo del pozo sirviera de espejo, que el desierto te enseñó a depender. Y todo esto en conjunto sirve ahora como puente hacia lo nuevo que está por venir. Por eso ya no puedes aceptar vivir como si todavía estuvieras atrapado. La prisión ya ha sido abierta. La clave fue la concientización. Lo que te mantuvo ahí fue cómo interpretaste tu propia historia, pero ahora la verdad está saliendo a la luz. Lo que era una herida se ha convertido en una señal. Lo que era una carga se convirtió en un testimonio, y lo que era dolor se convirtió en un pasaje. Dios te está reposicionando, y en este nuevo lugar tocarás a la gente con una profundidad que solo aquellos que han sido heridos conocen. Algo muy precioso que se está generando en este momento, y aunque todavía no sea visible, la atmósfera espiritual que te rodea ya ha comenzado a cambiar, porque tu mentalidad está cambiando, y donde hay renovación de la mente, hay liberación de nuevos caminos, caminos donde ya no caminarás como si cargaras culpa, vergüenza o miedo, pero como alguien que ha sido transformado desde dentro. Eso pasó por el proceso. Quien lloró, sí. Quien casi se dio por vencido, sí. Pero ahora comprendió que todo esto lo llevaba a un lugar que valía la pena. Y si esta parte del mensaje te recordó que todavía hay un propósito en lo que duele, escribe aquí en los comentarios: mi dolor se está convirtiendo en un puente hacia algo más grande. Porque reconocer esto ya es el primer paso para afrontar con más claridad lo que viene después. Hay una diferencia sutil pero poderosa entre estar limpio y estar listo. Y quizá es precisamente en este punto donde muchos se confunden y piensan que Dios se ha olvidado. Porque sí, Él ya te ha limpiado de muchas cosas. Te quitó pesos de encima que ya ni notabas. Te hizo ver patrones que estaban haciendo que tu viaje fuera enfermizo. Cortaste lazos. Expusiste mentiras que tú mismo estabas alimentando. Y todo esto es parte de la curación, pero el proceso de preparación va más allá de la limpieza. Se trata de estructura, consistencia y profundidad. Estar limpio es el comienzo de la liberación. Estar preparado es el comienzo del propósito. Hay personas que ya han sido curadas del dolor, pero todavía no están preparadas para el nuevo nivel que Dios quiere liberar, porque lo nuevo exige visión. Requiere responsabilidad emocional, se requiere una decisión firme, se requiere claridad sobre lo que quieres y coraje para sostener lo que recibes. Y Dios, como el Padre amoroso e intencional que es, no anticipará lo nuevo solo porque usted sea impaciente. Él sabe lo que puedes manejar, lo que puedes entender, lo que puedes vivir sin perderte a ti mismo. Entonces Él espera a que madure. Espere a que el corazón se alinee. Espere que su postura interior sea capaz de proteger lo que Él colocará en sus manos. Esta es la verdad oculta que pocos tienen la paciencia de aceptar. El tiempo entre la curación y la manifestación de lo nuevo no es un castigo, es empoderamiento. Es el intervalo donde Dios te enseña a no volver a lo que ya te ha destruido, donde Él te entrena para lidiar con aquello por lo que tanto oraste para experimentar, porque lo nuevo también requiere preparación, requiere sabiduría emocional, requiere control espiritual, requiere control sobre tus propios impulsos, se requiere discernimiento sobre a quién dejamos entrar y hasta dónde puede llegar cada persona. Y solo porque ya no sientes dolor, no significa que estés listo para cualquier misión. Dios no solo quiere aliviar tu alma, Él quiere moldearte por completo. Él quiere que lo que Él pone en tu vida permanezca, que no se pierda después de una temporada difícil, que no desechemos lo que Él ha construido solo porque todavía actuamos con reacciones de temporadas pasadas. La limpieza te libera, pero la preparación te sostiene.
Y esta diferencia es la que separa a quienes experimentan algo grandioso por un tiempo, de quienes viven este grandioso durante todo el viaje. Por eso Dios permite algunos silencios prolongados, porque Él está cuidando los detalles, está refinando aspectos de su mentalidad, entrenándote para responder de manera diferente a situaciones que antes te desequilibraban, mostrándote que estar sanado no es sinónimo de estar listo, pero es la puerta. Y esa disposición se demuestra en la vida cotidiana, en decisiones sencillas, en actitudes consistentes, en lo que haces incluso cuando nadie te mira. La preparación no ocurre en la euforia de la victoria, sino en la repetición disciplinada de pequeñas decisiones. Ahí es donde Dios mide la madurez. Ahí es donde Él ve si ya tienes suficiente estructura para llevar lo que pediste, si ya tienes la sabiduría para discernir lo que viene de Él y lo que viene a desviarte, si ya tienes la fuerza para decir no a aquello que parece correcto, pero en realidad es solo una distracción. Dios conoce tu corazón mejor que tú, y cuando Él ve que estás verdaderamente listo, no solo conmovido emocionalmente, sino alineado espiritualmente, entonces Él libera el siguiente paso. Quizás no veas las señales todavía, pero algo ya se está moviendo. El cielo ya te reconoce como alguien que no solo quiere ser sanado, sino que está dispuesto a vivir plenamente su propósito, porque hay un impacto espiritual que solo surge en aquellos que soportan todo el proceso, en aquellos que no se rinden a mitad del camino, en aquellos que entienden que la transformación no termina cuando la herida cicatriza, sino cuando la mentalidad cambia. Y quizá ahora te estás dando cuenta de que, de hecho, Dios no se demora. Él te está preparando. Él está cuidando de ti completamente. Está protegiendo tu entrega. Porque hay bendiciones que si llegan antes de tiempo se convierten en una carga, pero cuando llegan en el momento adecuado se convierten en un testimonio. Y lo que Dios quiere hacer contigo no es momentáneo, es permanente. Está construyendo una base tan sólida que ni siquiera las próximas tormentas podrán sacudirla. Si esta parte del mensaje te hizo comprender mejor por qué Dios aún no ha abierto ciertas puertas, escribe aquí en los comentarios: me estoy preparando para vivir lo que pedí. A veces, reconocer esto es lo que cambia por completo la forma en que enfrentas esta fase. Hacer clic ahora puede parecer un simple gesto, un toque en la pantalla, una decisión rápida, pero espiritualmente, este clic representa mucho más que una acción física. Lleva un peso invisible, un movimiento interior de alguien que decide romper con la espera pasiva y dar el primer paso hacia lo que Dios está revelando. Porque cuando Dios dice, tu sanidad está lista, pero necesitas hacer clic ahora, no está hablando de un botón. Estás hablando de una respuesta, de una actitud, de un acto de fe que ya no espera confirmaciones externas. Hacer clic ahora es salir del estado de inercia espiritual. Es cuando el alma dice sí, aún sin entenderlo todo. Es cuando te posicionas espiritualmente, como diciendo, ya no me quedaré paralizado esperando que todo cambie a mi alrededor para poder creer en lo que Dios ya me ha prometido. Este clic es una respuesta silenciosa pero poderosa que activa el mundo invisible. Es el sí el que rompe la resistencia. Es el ahora el que mueve el tiempo de Dios. Muchas personas pierden la oportunidad porque esperan sentir algo extraordinario antes de obedecer. Pero lo espiritual, la mayoría de las veces, no se trata de sentir, se trata de decidir. Dios siempre nos llevará a puntos donde la fe deberá ser mayor que la lógica. Y ahí es donde se produce el clic, no en el dedo, sino en el corazón. Es un movimiento interno de entrega, una entrega profunda que dice, aún sin verlo todo, confío en lo que el Señor me pide ahora. Esto ahora tiene un valor enorme en el ámbito espiritual, porque es en este momento que se activan muchas curas, que se rompen muchos ciclos, que empiezan a llegar muchas promesas de lo invisible a lo concreto.
No porque Dios esperaba que fueras perfecto, sino porque Él esperaba tu respuesta. El clic es el punto de transición. Es el momento en el que dejas de ser solo alguien que escucha y te conviertes en alguien que entra en el flujo de lo que se está liberando. Y no es exagerado decir que hay respuestas de Dios que quedan bloqueadas simplemente por falta de acción. Hay bendiciones que ya han sido liberadas en el cielo, pero que necesitan un sí aquí en la tierra para manifestarse. Cuando haces clic espiritualmente estás diciendo, recibo. Está diciendo, me muevo con el Señor, incluso sin mapa, incluso sin señal, incluso sin control total en mis manos. Esto es fe. Eso es madurez, esto es preparación. Hacer clic ahora es confiar en la voz que te llama, aunque el entorno siga pareciendo el mismo. Es como caminar sobre el agua sin saber a dónde te llevará. Es dar el primer paso sin exigir garantías. Es creer que lo que Dios te propone es más grande que cualquier miedo que aún intente detenerte. Y esa confianza, cuando es verdadera, cambia por completo el entorno que la rodea. Lo espiritual responde a las posiciones. El cielo se mueve cuando la tierra decide obedecer. El clic espiritual no ocurre en emoción, ocurre en la decisión. Y cada vez que decides confiar en Dios de manera práctica, dejar ir algo, perdonar a alguien, levantarte incluso cuando estás cansado, mantener tu fe incluso cuando estás en silencio, estás haciendo clic. Estás respondiendo a Dios ahora, y aquí es donde todo empieza a hacerse real, aunque todavía no sea visible, porque lo espiritual siempre precede a lo natural. La curación ocurre primero en el interior y luego se revela en el exterior. El milagro comienza en lo invisible, luego toma forma, pero el punto de partida siempre será tu respuesta. Y quizá por eso has llegado hasta aquí. Porque ha llegado el momento de dejar de solo escuchar y empezar a actuar con fe. Porque ha llegado el momento de dejar de esperar pasivamente y levantarse como alguien que ha comprendido el llamado. Hay una unción liberada para aquellos que dicen sí, incluso antes de ver el suelo. Porque eso es precisamente lo que significa confiar en Dios. Dar el paso y solo entonces ver que Él ya ha preparado el camino. Si esta parte tocó algo dentro de ti y te hizo ver claramente el valor de responder con actitud, escribe en los comentarios, hoy hago clic con la fe, aún sin verlo todo. A veces esta simple afirmación es el primer movimiento de una nueva temporada que está a punto de abrirse. Hay momentos en que una sola frase tiene el poder de poner fin a años de espera. Cuando Jesús miró al hombre que yacía junto al estanque y le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. No solo estaba ofreciendo sanidad, estaba dando una orden que atravesaba las limitaciones físicas, las heridas emocionales y las prisiones mentales. Esa palabra fue una activación, un despertar, un llamado a salir del lugar de espera y entrar verdaderamente en la nueva realidad que ya estaba disponible. Y lo más poderoso de todo esto es que Jesús no preguntó si el hombre todavía quería ser sanado. Ya se lo había preguntado antes. En ese momento, Él simplemente soltó la orden, porque el tiempo de la duda había terminado. Ahora era el momento de tomar una decisión. Esa misma palabra resuena hoy, no como un mero texto antiguo, sino como una revelación viva. Levantarse. Quizás ya te hayas acostumbrado a dónde estás. Ya has ordenado los rincones de la sala de espera, has puesto nombre a los dolores y has organizado tu rutina en torno a tus limitaciones. Pero ahora Dios te está llamando a hacer algo que parece simple, pero es profundamente espiritual. Levantarte. Sal de la mentalidad que te hace creer que nada cambiará. Levántate de las promesas que has dejado desvanecer con el tiempo. Levántate de las excusas, de la pasividad, del cansancio. Y no solo levantarse, sino también tomar la cama. Eso es fuerte, porque la cama era un símbolo de su condición. Era el lugar donde había estado atrapado, limitado, desacreditado durante tanto tiempo.
Y Jesús no envía a alguien a que venga a llevarle la camilla. Le ordena tomar lo que una vez fue su signo de parálisis y transformarlo en un símbolo de superación. Toma tu lecho. Lleva contigo lo que te retenía, ahora con autoridad. Demuéstrate a ti mismo y al mundo que lo que una vez te limitó ahora es prueba de lo que Dios está haciendo. Y por último, vamos. Parece sencillo, pero caminar requiere dirección, requiere movimiento, requiere intención. Caminar es lo opuesto a quedarse. Es el paso que dice, ya no viviré a la sombra de lo que sufrí. Es la elección de ya no definir tu vida por lo que te lastimó, sino por lo que Dios está sanando. Es el cambio de mentalidad lo que transforma el viaje, porque los que caminan ya no esperan, están en el camino. Y los que están en el camino saben que el destino existe, aunque los detalles aún no estén del todo claros. Esta palabra no me vino a la mente ahora mismo. Vino como activación, como un mandato divino para aquellos que llevan mucho tiempo esperando que algo cambie, sin darse cuenta de que el cambio comienza dentro de nosotros. Juan 5:8 es un versículo que parece corto, pero tiene un poder inmenso. Porque no se trata solo de curar el cuerpo, se trata de liberar la identidad. Jesús no solo sanó la enfermedad física de aquel hombre, le devolvió su movimiento, su propósito, su dignidad. Y eso es lo que Él quiere hacer contigo. No es un llamado emocional, sino un reposicionamiento espiritual. Y sabes en el fondo que ha llegado el momento, porque cuando una palabra así llega a ti con tanto peso, no es casualidad. Dios te está llamando a levantarte de adentro hacia afuera, tomar lo que te paralizó y transformarlo en testimonio, caminar con fe, aunque el camino todavía parezca invisible. Y ahora, no más tarde, no cuando todo esté resuelto. La activación ocurre en medio del proceso. La curación comienza con el sí que dices en tu interior. Porque cuando Jesús da una orden así, no hay que tenerla en cuenta. Es obedecer. Y la obediencia siempre abre puertas donde antes solo había muros. Si este pasaje despertó algo dentro de ti y entendiste que esta palabra es para ti hoy, escribe en los comentarios: me levanto con fe y camino por la palabra, porque esto es más que una frase, es la confirmación de que algo se está desbloqueando ahora mismo. Es posible que incluso hayas entrado en esta fase herido, cansado, cargando con dudas que nunca tuviste el coraje de decir en voz alta. Es posible que se haya prolongado durante días, con el corazón apesadumbrado, tratando de mantener un exterior duro mientras por dentro todo se desmoronaba. Pero Dios nunca permaneció en silencio por ausencia. Estaba trabajando, reorganizando, haciendo ajustes a cosas que ni siquiera sabías que necesitaban ser ajustadas. Y ahora, después de todo lo que has enfrentado, una verdad está empezando a emerger claramente. No vas a salir de la misma manera que entraste. Esta fase está terminando, no porque haya pasado el tiempo, sino porque tu visión ha cambiado. Lo que te hizo daño ya no tiene el mismo poder. Lo que te frenaba ya no encuentra espacio en tu alma. La crisis que parecía eterna ahora empieza a mostrar su esencia y se ve que, aunque duele, te enseñó a reposicionarte. Te trataron desde dentro. Maduraste en silencio. Sobreviviste a lo que parecía imposible. Y eso no es poca cosa. Esta es una señal de que Dios realmente te estaba moldeando para algo más grande. Lo que tú creías que era el final, Dios lo estaba usando como preparación. Y la preparación duele, pero también purifica. Revela quién eres cuando nadie te mira, cuando no hay aplausos ni confirmación externa. Y fue en ese escenario, detrás del escenario silencioso, donde se refinó su esencia, que descubriste una fuerza que no viene de afuera, sino del espíritu que vive dentro de ti. Ahora, cuando miras a tu alrededor, el paisaje puede parecerte similar, pero dentro de ti todo es diferente. Porque Dios no empezó esta obra para dejarte a medias. Él te lleva hasta el final. Y no saldrás de esto con olor a derrota. Saldrá con la marca de un milagro.
Salirás con autoridad para lo vivido. Saldrás con experiencias que te harán ver más profundamente, actuar con más compasión y amar más verdaderamente. Porque el dolor no te endureció, te profundizó. Ella hizo espacio para una nueva unción, para una visión más limpia, por una fe que no se base en sentimientos fugaces, sino en una certeza construida en la oscuridad. Hay marcas que solo se pueden adquirir cuando pasamos por el valle, cuando ya no tenemos el control, pero seguimos caminando, cuando perdemos el apoyo humano, pero no perdemos la guía de Dios. Y tú pasaste por eso, pasaste por días donde ya no veías un propósito, pero aún así respiraste profundo y continuaste. Hizo promesas sin ninguna prueba visible, y ahora Dios te dice, tu respuesta está más cerca de lo que crees. No saldrás de esta crisis confundido, perdido, amargado. Saldrás más consciente de quién eres, limpiador, más alineado, más fuerte, no porque nunca caíste, sino porque aprendiste a levantarte con la mano de Dios sosteniéndote. Esto lo cambia todo. Esto genera impacto. Esto te reposiciona en el mundo espiritual, porque ahora lo que antes era motivo de vergüenza se convertirá en señal de autoridad. Las lágrimas que derrames serán semillas de compasión para aquellos que todavía están donde tú has estado. Lo nuevo no comienza cuando todo cambia a su alrededor. Todo comienza cuando algo dentro de ti hace clic, cuando tu mente se abre para ver que lo que parecía un retraso era, de hecho, una preparación estratégica. Dios estaba creando estructura, estaba desinstalando mentiras que llevabas como verdades. Te estaba liberando de las prisiones emocionales, de las narrativas de fracaso, de las repeticiones inconscientes. Ahora, con tu corazón más alineado y tu mente más ligera, estás listo para reconocer que no has perdido el tiempo. Estabas pulido. Y cuando entiendes esto, el peso de la fase anterior desaparece, porque dejas de cargar con el dolor y empiezas a cargar con el significado. Lo que te hizo caer ahora te dirige. Lo que te cansó ahora te enseña. Lo que parecía el final en realidad era Dios diciendo, te estoy transformando por dentro y por fuera para que puedas vivir completo. Y estás viviendo, aunque todavía haya dudas, aunque no todo esté resuelto, porque la transformación no depende de la perfección, sino de la entrega. Y tu entrega está activando una realidad completamente nueva. Si sientes que esta etapa realmente está llegando a su fin y que algo en ti se ha conmovido verdaderamente durante este recorrido, escribe aquí en los comentarios. No saldré de esto igual que entré. Estoy siendo marcado por el milagro. A veces este reconocimiento es el último paso antes de que la revelación se manifieste plenamente. Cuando hablamos de dolor, de proceso y de nuevos comienzos, es imposible no recordar historias que han atravesado generaciones y que aún hoy siguen activando la fe en quienes se sienten al borde del final. Y estas no son historias de personas perfectas, son historias reales, con lágrimas reales, con crisis reales, con silencios que duraron años, pero que también conllevan giros y vueltas tan profundos que nadie podría haber previsto. Historias donde el dolor jugó un papel, donde el proceso tuvo dirección, donde esperar tenía un propósito, y donde Dios, con su absoluta precisión, eligió no solo restaurar, sino marcar vidas de manera definitiva. Job es, sin duda, uno de los testimonios más impactantes de todo esto. Él lo tenía todo: familia, salud, estabilidad, pero en un abrir y cerrar de ojos, todo se vino abajo. Perdió hijos, amigos, posesiones, salud, incluso perdió la fuerza para discutir. Y sin embargo, en medio de todo lo que le fue arrebatado, no perdió su esencia. No porque no doliera, sino porque comprendió que la fe va más allá de lo que tenemos. Está arraigada en lo que sabemos acerca de Dios, incluso cuando Él parece estar en silencio. Job no salió del proceso de la misma manera que entró. Terminó el viaje con el doble de lo que había perdido. Sí, pero sobre todo, terminó con una revelación que no tenía al principio.
la de un Dios que no solo restaura, sino que madura, limpia y reposiciona. La historia de Job demuestra que Dios nunca permite el dolor sin intención, y más que devolver lo perdido, lo devuelve con una nueva unción. Job, después del caos, ya no era el mismo hombre. Su visión era diferente. Su fe tenía más profundidad. Su intimidad con Dios había sido afinada por el fuego. Y este es el estándar del cielo. Dios no cierra los procesos a medias, se cierra con propósito. Escribe el final de tal manera que incluso los días de lágrimas se convierten en recuerdos de victoria. Ahora mira a Ana, una mujer que llevó, en el silencio de su vientre, un dolor que solo ella entendía. La esterilidad, en la cultura de la época, no era solo una cuestión física, fue una frase emotiva, fue una pena, fue un sentimiento de rechazo, de inutilidad. Y aún así, aunque no tenía hijos, Ana mantuvo la fe. Pero el detalle más bello de su historia no es el nacimiento de Samuel. Esto es lo que pasa antes de eso. Ana fue sanada por dentro antes de quedar embarazada por fuera. El texto bíblico dice que, después de la intensa oración que realizó, su apariencia ya no era la misma. Ella regresó a casa diferente, y yo seguía en el mismo contexto, en la misma casa, con el mismo marido, pero la mujer ya era diferente. ¿Qué enseña esto? Que Dios no necesita cambiar el escenario primero, te cambia. Ana fue visitada por una sanación interior que activó un nuevo tiempo, incluso antes de que se manifestara cualquier milagro. Esta es la profundidad espiritual. Ahí es cuando te das cuenta de que la promesa no se trata solo de lo que obtendrás, sino de en quién te convertirás en el proceso. Porque el mayor milagro de Ana fue no tener un hijo. Se estaba curando del peso que llevaba en el alma. Se levantó del suelo de la humillación y entró en el lugar de culto, incluso antes de ver señal alguna. Estos testimonios no están en la Biblia por casualidad. Fueron grabados para recordarnos una verdad que a veces se pierde en el camino. Dios siempre termina los procesos con propósito. Siempre. Lo que Él comienza, Él lo termina. Lo que Él permite, Él lo transforma. Lo que Él permite que se lastime, Él mismo lo cura con mano firme y amor intenso. Y muchas veces, lo que hoy parece un fin, mañana será el comienzo de algo que llevará el peso de su gloria. Puede que aún no veas el final de la historia, pero eso no significa que haya terminado. Quizás estés en la parte donde todo parece confuso, donde los capítulos no tienen sentido, donde las oraciones parecen no tener respuesta, pero Dios ya está escribiendo el cambio. Y si ya lo hizo antes, con Job, con Ana, con tantos otros, ¿por qué iba a ser diferente contigo? Si esta parte despertó en ti la esperanza de que tu historia también estará marcada por un cambio que glorifique a Dios, escribe aquí en los comentarios. ¿Alguna vez te has parado a pensar en lo que te trajo hasta aquí? Tal vez fue curiosidad, un clic distraído o incluso un momento de desesperación en el que lo único que querías era escuchar una palabra que tuviera sentido. Pero lo que a los ojos humanos parece aleatorio, desde una perspectiva espiritual, puede ser exactamente el punto de activación que necesitabas. Porque el simple hecho de que estés aquí, ahora, escuchando este mensaje, ya es una señal. Y no es una señal cualquiera, es una señal profética. Es una evidencia de que Dios te ha rodeado de cuidado, te ha alcanzado con precisión, te ha sacado de la distracción de la vida cotidiana a un lugar de revelación. Aquí es donde mucha gente comete un error: esperar que la cura venga acompañada de sensaciones extraordinarias, manifestaciones visibles, cambios repentinos. Pero a veces la curación comienza en lo invisible, comienza con un clic, con una pequeña decisión que espiritualmente tiene un peso enorme. Cuando detuviste todo para escuchar lo que Dios quería decirte, activaste algo dentro de ti que quizá había estado sofocado durante días, comenzó a respirar nuevamente. Esta es la primera evidencia de que el proceso ya ha comenzado. No se trata de emoción, se trata de reconocimiento.
Se trata de permitir que la palabra entre en lugares que has intentado mantener cerrados por protección, por cansancio, por miedo a volver a frustrarte. El clic no fue solo en el vídeo, estaba en el alma. Fue un movimiento interno que decía: todavía creo que podría haber una respuesta para mí. Y cuando haces eso, rompes con una mentalidad que te ha impedido sanar. Porque mientras el dolor dice, nada cambiará, la fe, aunque tímidamente, susurra: ¿y si Dios me llama ahora? Y eso fue exactamente lo que pasó. Hiciste clic, ya lo has oído, tú lo decidiste. Y eso es fe en acción. La mayoría de la gente espera una señal de que Dios está escuchando, de que el cielo se está moviendo y de que todavía vale la pena persistir. Pero la verdadera señal es esta: no te rendiste, incluso exhausto, incluso herido, incluso después de tanta espera, seguiste buscando. Todavía estaba abierto. Aún así permitiste que un mensaje como ese llegara hasta ti. Esto no es poco. Esta es una señal de que el Espíritu de Dios todavía está trabajando en ti, incluso detrás de escena. Tu sensibilidad todavía existe. Tu espíritu todavía responde, y eso, en sí mismo, es una prueba de que la curación ya ha comenzado. Es posible que aún no veas los cambios externos, incluso pienses que nada se ha movido, pero por dentro ya no eres el mismo que cuando empezaste este vídeo. Se está construyendo una nueva percepción, y donde hay una nueva percepción, hay una transformación en marcha, porque la curación nunca ocurre sin conciencia. Ella necesita tu sí interior. Y el hecho de que estés aquí, escuchando cada palabra hasta ahora, es la confirmación de que ya has comenzado a responder. A veces, el milagro más poderoso no es el que viene con una explosión, sino el que viene con claridad. Cuando empiezas a ver tu historia con otros ojos, cuando entiendes que lo que dolió no fue el final, fue la preparación, y ese Dios, con todo el cuidado que solo Él tiene, te está guiando por un camino donde las cosas comienzan a alinearse de adentro hacia afuera. Estás siendo reorganizado emocionalmente, espiritualmente y mentalmente. Y eso es sanar. Puede parecer sutil, pero así es como Dios obra en muchos casos. Él no lo fuerza, Él llama, Él no invade, Él invita. Y el clic que hiciste fue la respuesta a la invitación. Y al responder, ya has entrado en el flujo, te han tocado, ya has activado un movimiento espiritual que quizá ahora ni siquiera puedas percibir, pero que se revelará en los detalles. Cómo empezarás a reaccionar de manera diferente, cómo ese viejo dolor comienza a perder fuerza, cómo esa inseguridad es sustituida por un coraje que no tiene explicación. Y todo empezó aquí, con este simple acto de escuchar. Permitir, para quedarse. La curación ya ha comenzado, no porque alguien lo impuso, sino porque tomaste posición. Y cuando Dios encuentra un corazón dispuesto, actúa con precisión. Él no desperdicia la sed. Él no ignora a quienes deciden confiar incluso con un corazón tembloroso. Él se acerca a aquellos que incluso en la debilidad eligen decir: háblame, Señor. Si sentiste en lo profundo que estar aquí, escuchando este mensaje, ya es parte del milagro que Dios ha comenzado en tu vida, escribe en los comentarios: este clic activó mi sanación. Porque esta toma de conciencia es el primer paso de una transformación que se revelará aún con más fuerza. Lo que has vivido hasta ahora no define dónde acabarás. En verdad, todo lo que te trajo a este momento, cada dolor silencioso, cada noche de insomnio, cada batalla librada en tu mente, estaba preparando el terreno para algo más grande. Y ahora, con todo lo que se ha dicho, con todo lo que Dios ya te ha hecho comprender, la realidad cambia. No porque el mundo que te rodea haya cambiado de la noche a la mañana, sino porque algo dentro de ti ya no es el mismo. Tu percepción ha cambiado, tu postura está cambiando, tu fe está despertando. Esto ya es curación en movimiento. Saldrás de esta fase más fuerte, limpiador, más renovado, porque lo que parecían ruinas era, en realidad, el comienzo de una profunda reconstrucción. Dios no te quebró, te deshizo para hacerte mejor,
El proceso no fue en vano, y aunque dolió, fue este proceso el que limpió los excesos, las creencias erróneas, los patrones que te frenaban. Ahora puedes ver las cosas con otros ojos. Ya entendéis que su silencio era obra, que el dolor tuviera dirección, que el tiempo de espera no fue un desperdicio, fue una preparación. Y cuando entiendes esto, algo nuevo se activa, una nueva mentalidad comienza a formarse. Dejas de vivir como alguien que lleva una carga y comienzas a caminar como alguien que lleva un propósito, porque quienes pasan por el proceso con el corazón abierto llevan marcas que el tiempo no puede borrar, marcas que no te recuerdan lo que perdiste, sino lo que sobreviviste. Te vuelves más ligero, más consciente, más sensible a la voz de Dios. Y esta ligereza no es la ausencia de lucha, sino la presencia de la comprensión. Tú entendiste, y eso lo cambia todo. Lo nuevo no viene envuelto en promesas vacías, viene en forma de claridad, de conciencia, de madurez. Y esta madurez viene del cielo, viene de la experiencia, viene de ver a Dios sostenerte en días en los que ni siquiera podías orar adecuadamente. Todavía estás aquí. Y eso es prueba suficiente de que lo nuevo ya ha comenzado. Ya no hay nada que te impida superar lo que ha pasado. Ya no hay necesidad de aferrarse a lo que ya no tiene sentido. Lo que Dios tiene preparado está por venir y no te lo perderás. No intentes volver a ser quien eras antes del dolor. Ya no eres esa versión. Has sido transformado. El dolor te rehizo. La lucha te ha hecho madurar. El viaje te ha limpiado. Ahora se trata de vivir de acuerdo a esta nueva conciencia, según la verdad que ha sido revelada. Tienes derecho a este nuevo, y no por méritos humanos, sino porque Dios decidió restaurarte. Él vio valor en ti, incluso cuando te sentías desechable. Él mantuvo tu historia en movimiento, incluso cuando dejaste de creer. Ahora Él no solo te da alivio, sino también dirección. Se abre el nuevo ciclo. No grita, no fuerza, no invade, pero está aquí. Ya ha empezado. Y lo único que necesitas es seguir caminando con ese corazón, con esa mente despierta, con esa fe que, aunque a veces sea pequeña, todavía responde. Porque quien responde al llamado de Dios con sinceridad no termina igual que empezó. Y tú estás en medio de este movimiento. El cielo aplaude tu sí silencioso, tu paso de fe, el clic que hiciste, la decisión de continuar. Y aunque los próximos días todavía traerán desafíos, ya no los enfrentarás de la misma manera, porque ahora tienes una certeza que antes no tenías, que el proceso no fue un desperdicio, que no te ignoren, sino que te cuiden, que Dios nunca dejó de tener el control, incluso cuando te sentías fuera de control por dentro. Y esta certeza te sostendrá, te guiará, te renovará. Si esta palabra te ha hablado hasta ahora, escribe en los comentarios: recibo esta sanación. Este simple gesto es más que una respuesta, es una declaración. Y una declaración hecha con fe siempre deja espacio para la siguiente revelación. Si has llegado hasta aquí, es porque este mensaje te habló de una manera diferente. Así que deja un comentario. Este mensaje fue para mí. Siempre es especial ver a quienes caminaron conmigo hasta el final, porque demuestra que hay un corazón abierto al otro lado. Y eso es lo que sostiene todo lo que estamos construyendo juntos. Si sentiste que este contenido te fortaleció, deja un me gusta como una forma de decir: estoy listo para lo nuevo que Dios está haciendo en mí. Esto ayuda mucho a hacer llegar este mensaje a más personas que, como tú, también están buscando sanación, dirección y un nuevo comienzo. Y si aún no formas parte de nuestra comunidad aquí, suscríbete al canal. Hay mucho que Dios aún revelará y quiero caminar contigo en ese viaje. Y hay un video aquí al costado que complementa todo lo que experimentamos hoy. Haz clic en él y quédate conmigo allí. Hay más revelaciones esperándote.